Hola, buenos días. En esta clase de Derecho Constitucional Comparado vamos a ver las diferencias entre el bicameralismo y el unicameralismo como formas de organización de las asambleas legislativas. ¿Mm? Este es un tema que hasta cierto punto lo habíamos tocado en clases anteriores, sobre todo al hablar sobre los orígenes de la democracia moderna y al haber señalado que el bicameralismo tenía gran parte de su origen en las asambleas medievales europeas, en que los distintos estamentos de la sociedad se organizaban en cámaras distintas, así como también, por el otro lado, señalamos que en clases pasadas, al ver las formas de Estado y al hablar sobre todo del federalismo, que a pesar de que en sus orígenes el bicameralismo decía relación con la representación por una parte del pueblo llano y por otra de los nobles y el clero, en Estados Unidos y después en el resto de las democracias, de alguna manera el bicameralismo fue transformado y en la actualidad se utiliza como una forma de representar a los territorios, sobre todo en países federales o en países unitarios y sobre todo unitarios al estilo alemán o al estilo español. Perdón, no, Alemania es una federación, perdón, pero unitarios al estilo español o al estilo italiano, también en Francia, en los cuales de alguna manera se entiende que la Cámara Alta debe representar a los territorios, razón por la cual es electa en forma indirecta. ¿Mm? Por una parte se entiende que la Cámara Baja, los diputados representan directamente al pueblo, razón por la cual son electas por todos los ciudadanos de un país, mientras que por el otro lado se entiende que la Cámara Alta, llámese Senado, Consejo Federal, etcétera, representa más bien a los territorios, razón por la cual en muchos casos sus miembros son electos por los distintos niveles del gobierno local o son compuestas por personas que a su vez son miembros de los distintos niveles de los gobiernos locales. ¿Mm? Bueno, en esta clase, ya en términos más conceptuales, vamos a ver las distintas ventajas y desventajas de los sistemas bicamerales y unicamerales para organizar un parlamento, para organizar una asamblea legislativa. Y esto obviamente de manera que ustedes puedan tener todos los elementos para decidir qué tipo de organización prefieren o preferirían para Chile. A ver, ¿cuáles serían las ventajas del bicameralismo? ¿Mm? En términos generales, el bicameralismo tiene tres grandes ventajas y dos desventajas. ¿Mm? Vamos primero a las ventajas. La primera gran ventaja del bicameralismo es que el bicameralismo, y esta es una de las razones por las cuales muchos países todavía lo mantienen, es que el bicameralismo asegura la deliberación. Esta es la primera gran ventaja. ¿Mm? El bicameralismo asegura que efectivamente se converse, que efectivamente se delibere sobre los méritos de los proyectos de ley. ¿Mm? De que de alguna manera los proyectos de ley no vengan cocinados desde el gobierno o desde otros órganos estatales. ¿Mm? Que efectivamente se converse sobre su mérito y se trate de mejorarlos. De alguna manera se trata de evitar lo que famosamente hizo Florcita Motúa cuando señaló de algún modo que al discutir un proyecto de ley que no tenía argumentos y que le daba lata a darlos. ¿Mm? Aquí lo que se busca es exactamente lo contrario. Con el bicameralismo, lo que se busca es que efectivamente los proyectos de ley se funden en razones, que se den esas razones y que esas razones se discutan. ¿Mm? No hay que olvidar que la palabra parlamento, parlamentar, viene de conversar. ¿Mm? Entonces la idea es que efectivamente se socialice el contenido de un proyecto de ley y se delibere sobre él. ¿Mm? Eso en primer lugar. Asegurar la deliberación. La primera razón por la cual todavía existe el bicameralismo. La segunda razón por la cual existe el bicameralismo, ya la acabamos de señalar, es la representación de los territorios. En muchos casos,
se argumenta que tiene que existir alguna especie de vaso comunicante entre el nivel central, podríamos decir, de un Estado y los niveles locales. Y es por esa razón que en muchos casos las cámaras altas se transforman en esta especie como de representación a nivel central de los intereses de los órganos estatales locales. Sean los municipios, sean los gobiernos locales, como quiera que se les llamen, sean los condados, depende de cómo se denomina el país, ¿no? O los estados, etc. Pero la idea da lo mismo el nombre. Aquí lo que importa es que la razón por la cual existe la segunda cámara es para dar una especie de representación directa a los territorios, y esto es especialmente importante cuando estamos hablando de territorios chicos que tienen poca población, y que por lo tanto sería sus intereses, si no existiese este tipo de representación, esta representación por medio de cámara alta, probablemente no sería considerado. Aquí hay que recordar un poco cuál es la lógica del sistema federal en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos, en el Senado, todos los estados, independientemente de su población, tienen 2 senadores. Y obviamente, y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la lógica de eso es que la voz de los estados chicos se escuche. O que sus intereses se tomen en cuenta de una manera que probablemente no podría tomarse en cuenta de otro modo, o con un sistema que fuese exclusivamente unicameral, o en que solamente se tomara en cuenta la representación directa de la población. Eso es lo segundo. Y lo tercero, la tercera razón por la cual se mantiene el bicameralismo, o la tercera gran ventaja del bicameralismo, es la idea de complementación de la representación. Esto de algún modo conecta con lo que acabamos de decir de la representación de los territorios. La idea en los países bicamerales, o de las asambleas legislativas bicamerales, la idea que está detrás es, de algún modo, que la representación directa por voto de la población no es suficiente. Que la representación directa por voto de la población no basta para procesar todas las demandas políticas que existen en la sociedad, que esa representación de algún modo tiene que ser complementada por otros tipos de representación. De que la representación por voto, si bien es cierto es buena, no te captura toda la complejidad y la realidad social. Y por lo tanto, la razón por la cual se establece otra cámara es para permitir otro tipo de representaciones, ¿no? Por eso es que en muchos casos es un contrasentido, si uno tiene 2 cámaras, que las 2 cámaras sean directamente electas por el pueblo. Justamente la idea de tener una segunda cámara es que la segunda cámara permita otro tipo de representaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, tal como lo vimos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Nuevamente la representación directa del pueblo, pero la representación demográfica por medio de sorteo, puede ser la representación de minorías étnicas o de minorías sexuales, puede ser la representación de los territorios, como ocurre en la mayoría de los países que todavía conserva el bicameralismo, o por lo menos la mayoría de los países a los que Chile se quiere parecer, la mayoría de los países OCDE, etc. Sin embargo, el bicameralismo, así como tiene 3 ventajas, tiene 2 desventajas. La primera desventaja que tiene es, podríamos decir, la demora, la falta de rapidez para responder en forma, con velocidad a ciertas demandas. Uno podría llamarle ineficiencia, en el sentido de que los proyectos de ley no son aprobados en forma rápida, o se demoran más de lo que podrían demorarse en un sistema unicameral, podríamos decir. Aquí claramente hay una compensación o trade-off, podríamos decir, entre velocidad por una parte y conversación o deliberación por el otro. Si un sistema te permite más deliberación, obviamente que la toma de una decisión se va a demorar más, pero probablemente la calidad de las decisiones van a ser mejores. Por el contrario, si el sistema te permite sacar proyectos de ley muy rápido, bueno, también es altamente probable que esos proyectos vengan con defectos. Entonces aquí hay un trade-off.
La segunda, el segundo gran problema del bicameralismo es lo que podríamos denominar la desigualdad en el voto. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica, el voto de un parlamentario en una cámara alta termina valiendo más que el de un parlamentario en la cámara baja. ¿Mm? Llámese la primera cámara, perdón, llámese la cámara alta Senado y la otra cámara de diputados, como quiera que se le llame. ¿Y esto por qué? Por la sencilla razón de que cuando un proyecto de ley pasa a la cámara alta, se tiene que discutir todo de nuevo y se discute en un grupo más chico de personas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el voto, o mejor dicho, los parlamentarios que se encuentran en la Cámara Alta tienen muchas más probabilidades de frustrar la aprobación de un proyecto de ley si no quieren cooperar. ¿Mm? Porque es un grupo más chico, su voto vale mucho más en un grupo más chico. Y eso, por lo tanto, hace que el voto de un parlamentario en la Cámara Alta valga más que el de la Cámara Baja. Hay una cierta desigualdad en el voto. ¿Mm? Es parecido esto a lo que ocurre con las leyes o con los sistemas de quórum supramayoritarios. ¿Mm? Los votos no pasan a ser exactamente iguales. ¿Mm? O mejor dicho, el sistema de alguna manera, más que los votos no pasen a ser exactamente iguales, el sistema de alguna manera está un poco sesgado hacia la mantención de un cierto status quo. ¿Mm? Ahora bien, para aminorar las desventajas del bicameralismo, en muchos países, y esto uno lo puede ver si compara a Chile con la mayoría de los países OCDE, y esto sobre todo en países que tienen sistemas parlamentarios o sistemas de gobierno semipresidenciales, las asambleas legislativas, si bien es cierto, son bicamerales, tienen lo que se denomina un bicameralismo imperfecto. No son un bicameralismo perfecto como la nuestra, sino que tienen un bicameralismo imperfecto. ¿Qué quiere decir esto de bicameralismo imperfecto? Lo que quiere decir bicameralismo imperfecto es que la Cámara Alta tiene menos poder que la Cámara Baja. ¿Mm? Por lo tanto, en caso en que haya desacuerdo sobre un proyecto de ley y no se haya llegado a acuerdo sobre el contenido de ese proyecto de ley en comisión mixta, la Cámara Baja tiene mecanismos a través de los cuales puede insistir con el proyecto original, y si insiste con el proyecto original, ese proyecto es aprobado y pasa a transformarse en ley. En Chile también hay mecanismos similares, pero operan con superquórums, son más o menos difíciles. En muchos países, sobre todo los de tipo, en muchos de los países de la OCDE, sobre todo los países de tipo parlamentario o semipresidencial, estos mecanismos de insistencia funcionan en forma mucho más rápida y mucho más fácil. En países como Alemania, en países como Francia, en países como Gran Bretaña, por ejemplo. En muchísimos casos, si el Parlamento o la Asamblea Legislativa no llega a acuerdo sobre un proyecto de ley en comisión mixta, la Cámara Baja puede insistir con su proyecto original, en muchos casos por mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, es decir, mayoría absoluta de todos los diputados, y en ese caso, el proyecto que termina siendo aprobado es el proyecto de la Cámara Baja, el proyecto original. Esto tiene mucho sentido, recordémoslo, en el caso de estos países, porque, o mejor dicho, en el caso de estos países, cuando tienen regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, justamente porque en estos países el gobierno es electo por la Cámara Baja. Recuerden, tal como les he dicho anteriormente, o lo he insinuado anteriormente, que en los países parlamentarios y en los semipresidenciales hay un primer ministro que es un diputado más, y que es el jefe de gobierno. Y más aún, ese primer ministro elige ministros que en muchos casos también son diputados. Y dura en su cargo mientras cuente con la confianza de la Cámara Baja, en el caso de un país bicameral. O sea, un país unicameral mientras cuente con la confianza de la Asamblea Legislativa unicameral.
Y por lo tanto, en estos países hace mucho sentido que la Cámara Baja tenga la facultad de darle vuelta a la mano, por decirlo así, a la Cámara Alta, considerando que es en la Cámara Baja donde opera el gobierno. ¿Mm? Un sistema que a mí, por ejemplo, me parece muy interesante para Chile, y en Francia tienen algo similar, es lo que ocurre en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, si la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores no se ponen de acuerdo sobre un proyecto de ley en comisión mixta, después de un año, la Cámara de los Comunes, la Cámara de Diputados, puede insistir con su proyecto original, solo que por mayoría absoluta de los comunes en ejercicio, ¿no? Por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento en ejercicio. ¿Mm? Y una vez que se apruebe, sale el proyecto original. En la práctica ocurre poco, en la práctica siempre lleguen a acuerdos, ¿no? Algún tipo de acuerdo. Pero la Cámara de los Comunes tiene esa facultad. Otra cosa que es muy importante señalar en los sistemas de bicameralismo imperfecto, yo creo personalmente que si en Chile cambiamos la constitución, probablemente, sobre todo si pasamos a un sistema semiparlamentario o parlamentario, probablemente vamos a tener que establecer, si elegimos bicameralismo, un sistema de bicameralismo imperfecto. Lo otro que es importante señalar en los países de bicameralismo imperfecto es que la Cámara Alta en muchos casos solo revisa, no propone proyectos de ley. ¿Mm? Es electa indirectamente, los miembros son seleccionados, mejor dicho, indirectamente, ¿Mm? Y no propone proyectos de ley, simplemente revisa los proyectos de ley que le llegan desde la Cámara Baja. ¿Mm? La única Cámara en la cual hay iniciativa legislativa es la Cámara Baja, la cual siempre es Cámara de origen. La otra es siempre Cámara revisora. ¿Mm? Finalmente, en lo que se refiere a la integración, en los países de bicameralismo imperfecto, y tal como lo señalé, en muchos de estos países los senadores o miembros de la Cámara Alta, consejeros federales, como quiera que se les llame, son seleccionados en forma indirecta, no son electos directamente por el pueblo. ¿Mm? Más aún, hay casos, por ejemplo, como Alemania, en el cual ya lo mencionamos, ¿Mm? Quienes son miembros de la Cámara Alta son al mismo tiempo los primeros ministros o ministros de los gobiernos de nivel local. ¿Mm? En el caso de Francia, ocurre que los senadores son electos por grandes electores. ¿Y quiénes son grandes electores? Miembros de los consejos regionales y concejales. ¿Mm? Otro caso típico, por ejemplo, de sistemas de este tipo, es lo que ocurre en Holanda. En Holanda, los senadores son funcionarios que operan part-time y son, por lo general, gente que al mismo tiempo son concejales o miembros de los consejos regionales o de lo que sería el equivalente a consejos o asambleas de nivel regional. ¿Mm? Entonces, claro, ahí se aplica esta lógica de que la Cámara Alta de alguna manera es un vaso comunicante con los órganos representativos de nivel más regional. ¿Mm? Eso respecto de las ventajas y las desventajas del bicameralismo. Bueno, ¿y qué ocurre con el unicameralismo? Podríamos decir que las ventajas y desventajas del unicameralismo son exactamente las opuestas a las que tiene un sistema bicameral. ¿Mm? Vale decir, aquí se da vuelta la tortilla. De alguna manera, la ventaja, o la primera gran ventaja del unicameralismo es, en primer lugar, la rapidez, ¿no es cierto? Los proyectos de ley salen en forma mucho más rápida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque solo una cámara y por lo tanto uno discute, se discute menos. ¿Mm? Y la segunda gran ventaja que tiene es que efectivamente entre los parlamentarios hay igualdad en el voto. ¿Mm? Una persona, un voto, de alguna manera el voto de los parlamentarios de la segunda cámara, no, o sea, no hay segunda cámara, por lo tanto no hay gente en otro órgano que pueda de alguna manera frustrar la discusión del proyecto de ley durante una deliberación legislativa. ¿Mm? Esa es la segunda gran ventaja que tienen los sistemas o los países con parlamentos o asambleas legislativas
unicamerales. Sin embargo, ¿cuáles serían las desventajas del sistema unicameral? Bueno, lo que eran las ventajas del sistema bicameral. Vale decir, la primera desventaja del sistema unicameral es que puede haber mucha erosión en la deliberación. Y esto se da especialmente en aquellos países que tienen un sistema unicameral, en los cuales el gobierno además es de tipo parlamentario o semiparlamentario. No hay que olvidar que en estos países lo que va a ocurrir es que el primer ministro, los ministros y los viceministros o subsecretarios van a ser parlamentarios también. Y si es una sola cámara, entonces hay un riesgo alto de que estos proyectos vengan precocinados desde el Ejecutivo, ¿no? Y que por lo tanto, mediante el manejo de la agenda legislativa, vale decir, de qué proyectos de ley se discuten y cuándo se discuten, bueno, a la larga no se converse mucho acerca de los méritos de este proyecto, sino que de alguna manera está el miedo con un parlamento unicameral de que la Asamblea Legislativa termina siendo un mero buzón. Un mero buzón que simplemente llega y le coloca la estampita, se aprueba el proyecto y chao. Tal como lo he señalado anteriormente, esto es lo que un filósofo del derecho como Jeremy Waldron, que es muy conocido, critica de Nueva Zelanda. Jeremy Waldron es muy contrario a la justicia constitucional, pero él critica mucho el hecho de que en Nueva Zelanda el parlamento sea unicameral. Y critica eso porque además el quórum para que el parlamento unicameral de Nueva Zelanda sesione es muy bajo. Entonces lo que Waldron dice es que al final del día lo que termina ocurriendo es que los proyectos de ley vienen cocinados del gobierno. ¿Y por qué? Porque el primer ministro neozelandés y los ministros neozelandeses son parlamentarios. La Jacinda Ardern es una diputada. Y lo mismo la gran mayoría de los ministros en Nueva Zelanda. Entonces ese es un problema del unicameralismo. Y además de eso tenemos los otros dos problemas que serían, en primer lugar, el primer problema es la falta de deliberación. El segundo problema es que no existe un mecanismo especial para representar a los territorios, para representar a las regiones. Entonces puede ocurrir, como por ejemplo podría ocurrir en Chile, que si tenemos un parlamento unicameral, entonces los intereses de territorios con pocos habitantes probablemente no tendrían mucho peso a nivel central. Podría ocurrir perfectamente en un parlamento unicameral en Chile, que este sería capturado por las élites capitalinas, simplemente porque a la hora de elegir un parlamento unicameral es una persona, un voto, y en Santiago es donde vive la mayor cantidad de la población chilena, por ejemplo. Entonces no habría muchos mecanismos de representación de los intereses de tipo más local, lo cual se puede estimar como un problema, sobre todo en un país altamente centralizado como Chile. Sería lo segundo. Y lo tercero, que ya lo mencioné, es que de alguna manera, y sobre todo en sociedades como las nuestras, se puede estimar que la representación por voto, si bien es cierto buena, no es suficiente, no te incorpora dentro del sistema a toda la complejidad social. Y eso también puede ser una desventaja, o es una desventaja, de los sistemas, de los sistemas unicamerales, de los parlamentos unicamerales, para ser más preciso, o de las asambleas legislativas unicamerales, para ser más preciso. Ahora, para ser justo, el principal problema, que es la falta de deliberación al interior de un parlamento unicameral, se puede hasta cierto punto morigerar. ¿Y cómo se puede morigerar? Bueno, se puede morigerar estableciendo, por ejemplo, quórums más altos para que la Asamblea Legislativa sesione. Entonces, por ejemplo, si en Chile quisiésemos, por poner un ejemplo, si quisiésemos tener un parlamento unicameral, llamémosle Senado, pero que fuera un parlamento unicameral, y quisiésemos que ese Senado, asegurarnos de que ese Senado efectivamente delibere, bueno, lo que uno podría hacer es incrementar el quórum de sesión de ese Senado de manera de asegurarse que todos los parlamentarios estén en la sala. Lo mismo respecto a las comisiones. Podemos colocar como quórum de sesión de la sala, por ejemplo, la mayoría absoluta
de los senadores en ejercicio, o en el caso de las comisiones, como por decisión, la mayoría absoluta de los senadores miembros de esa comisión, por ejemplo. Otro mecanismo también para asegurarnos de que este Parlamento delibere es, si mal no me equivoco, esto pasa en Suecia, hacer lo que hacen en Suecia, que es mantener la inhabilidad o la incompatibilidad entre ser ministro y ser parlamentario. Entonces, en ese caso, si bien, es interesante, porque en Suecia ocurre que el sistema es parlamentario, es decir, el gobierno, el primer ministro, por decirlo así, es electo por el Parlamento, pero el primer ministro no es un parlamentario más. Algo similar ocurre en Francia. Algo así se podría establecer en Chile, si tenemos un parlamento unicameral, de manera que el primer ministro y los ministros no sean parlamentarios, y de esa manera uno se puede asegurar de que efectivamente se converse. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, la verdad es que yo estoy en contra de la inhabilidad entre ser ministro y ser parlamentario. ¿Y eso por qué? Por la sencilla razón, tal como le he señalado anteriormente, de que en Chile los parlamentarios tienen muy pocas potestades de hacer nada o de discutir proyectos de ley importantes, y eso la verdad es que a mi juicio, a pesar de que esto es muy contraintuitivo, creo que coloca un incentivo para que no se tomen en serio su labor. Sí, siempre está el tema de que se dice en Chile, no, pero es que los parlamentarios son de muy mala calidad, por lo tanto no me gustaría nombrar los ministros. Pero claro, puede ser que la relación de causalidad, tal como le he dicho anteriormente, vaya al revés. Puede decir que tengamos malos parlamentarios en gran medida porque no pueden hacer nada muy importante, pero aún así tienen que responder ante sus electores. Por lo tanto, al final del día, eso coloca un incentivo para que, en vez de comportarse responsablemente, se dediquen simplemente a, entre comillas, ir a los matinales y hacer declaraciones rimbombantes para la galulla, por decirlo así. Ahora bien, hay que decir que el unicameralismo, por lo general, no se mezcla bien con las federaciones, ni tampoco se mezcla bien con los países unitarios a la española o a la italiana. Vale decir, con países en los cuales de alguna manera hay un federalismo encubierto o que son federales en todo menos en el nombre. El unicameralismo no se mezcla muy bien con eso. Y no se mezcla muy bien con eso por la sencilla razón de que cuando hay un sistema unicameral no hay mucha posibilidad de incorporar al sistema las demandas de los territorios, porque no hay una representación territorial, no existe este vaso comunicante entre el nivel territorial y el nivel central. Si uno observa el caso de países con parlamentos unicamerales, el propio caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, los países escandinavos, etc., en muchos casos estos países son bastante descentralizados, han hecho transferencias de competencia a los, y no solamente de competencia, sino que de recursos también, a los niveles regionales y también a los niveles locales, pero las normas que los órganos de los niveles locales pueden dictar son normas de carácter administrativo. No pueden dictar leyes, no pueden dictar normas legales. No hay leyes de nivel regional, que sí es lo que ocurre en Italia y en España. De alguna manera son sistemas descentralizados más parecidos o mucho más parecidos a lo que ocurre en Francia. En que la descentralización es sobre todo desde un punto de vista de la jerarquía de las fuentes del derecho de tipo puramente administrativo. Lo cual no quiere decir que sea poca, es bastante, pero, o mucho más en muchos casos de lo que hay en Chile, pero es solo de nivel administrativo. Un parlamento de tipo unicameral no se combina muy bien con la descentralización más a la italiana o la española. Eso es lo que les puedo decir. Espero que les haya gustado la clase y espero no haberme confundido. Y eso, espero que tengan una buena semana.
Y espero también que les ayude también espero también que les ayude a reflexionar sobre qué tipo de asamblea legislativa quieren para Chile. Yo, la verdad, si me hacen la pregunta a mí, yo me inclino por mantener el bicameralismo, pero tener un bicameralismo de tipo imperfecto, en el cual la Cámara Alta sea nombrada por, o mejor dicho, sea un mecanismo de representación de los gobiernos regionales. ¿Mm? Más aún, yo estoy a favor de que, por ejemplo, el gobernador regional y quizás lo que podríamos decir los ministros regionales o algunos consejeros regionales sean de pleno derecho eh, al mismo tiempo que consejeros regionales que sean senadores. ¿Mm? Sería un sistema, creo yo, de bicameralismo imperfecto, y creo que eso combinaría bien en Chile, sobre todo si decidimos tener como forma de gobierno un régimen parlamentario o un régimen semipresidencial. Es decir, que tengamos un primer ministro eh, y ministros que puedan ser diputados, ¿no? Sin perjuicio de que se puedan nombrar también ministros técnicos, apolíticos, etc. Creo que eso para mí sería un buen sistema para Chile. Ahora, todo esto conecta obviamente con el tema de los regímenes de gobierno, de las formas de gobierno, que es lo que vamos a ver la próxima clase, y vamos a empezar hablando del presidencialismo, ¿no? Las ventajas y las desventajas. Bueno, hasta luego. Que tengan una buena semana.